Erika, el grito de Pau, si te gusta, a mí me fascina. Mira, el otro día viendo uno de los... Yo veo conciertos o canciones ocasionales simplemente por mantenerme al día sobre la banda, porque me encanta la banda, porque luego cuando me da miedo algo como ciertas cosas del disco, y luego cuando las oyes en vivo dices, pero sí está muy bien, yo lo oí mal en el disco, ¿no? O cosas que se hacen en el disco que dices, uy, ¿cómo van a hacer esto en vivo? Pues lo hacen bien. Lo hacen bien. Por ejemplo, la mosca de Sick, hecha con la guitarra de Danny, dices, es que está bien hecho, ya. No necesitan la producción del disco, aunque el disco es maravilloso. Pero de pronto dijeron que había una pequeña introducción de Pau en esos vídeos que me salen a la derecha en YouTube, lo vi. Y entonces Paulina le dice a la gente que ella, al final, lo están usando como bis. Ella siempre hace un bis, una canción, nada más. Y es Evolve. Entonces ella dice que en esta canción ella siempre suelta un grito que es muy liberador, que le permite sacar toda su tensión y demás, como es normal. Y entonces le dice a la gente que si tienen algo que soltar, que griten con ella. Pues suena muy bien cuando toda la gente que está esto era en un lugar medianamente pequeño, no era un estadio, ni era Wacken en Alemania, ni mucho menos, estos lugares pequeños donde yo tuve la suerte de verlas en abril, y toda la gente que quiere, en el momento preciso de Evolve, la segunda vuelta del puente, grita con Paulina. Y se vuelve una especie de catarsis colectiva muy bonita, ¿no? Y que siempre es liberador, esos gritos, pegar un grito siempre suena, siempre está bien. ¡Ah! Entonces, ver, yo soy... trato de no ser incondicional de The Warning, cuidado. Y trato de no ser incondicional porque no hay que ser incondicional de ninguna banda, ¿no? Pero cada vez las hallo más excepcionales en el mundo, incluso en el mundo del rock, ¿no? Como buenas personas, como gente que parece de lo más honesta y sencilla del mundo y que además pues, está alejada de una parte que hay gente que cree que es parte del rock, que son las drogas y el alcohol, hasta que te empiezas a ver, bueno, ¿y quién no se droga ni alcohol? Bueno, pues mira, por ejemplo, Agnus Young, ¿quién? El guitarrista de AC/DC, ¿cómo que no se droga? No se droga, no bebe, no droga, no nada, eso no le gusta. ¿Y quién más? Dee Snider, el cantante de Twisted Sister. ¿Cómo es posible? Dee Snider. Si lo presentaban como un borrachal, pues era marketing, como él mismo dice. Que nunca le gustó beber ni nada por el estilo. Y ayer hablábamos mucho de Dee Snider, porque Dee Snider le ha dado permiso a los rebeldes venezolanos, a los que están en contra del gobierno de Maduro, a que utilicen su himno We're Not Gonna Take It. Dee Snider ha sabido administrar ese himno que escribió cuando tenía Twisted Sister, permitiéndole usarlo a lo largo de los años a personas progresistas, salvo un caso, e impidiendo que lo utilice gente como por los Provida. Los Provida empezaron a usar We're Not Gonna Take It, empezó a encontrar una demanda de Dee Snider que decía, espera, yo soy pro elección, yo estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, por lo tanto ustedes no pueden usar mi canción. Y hay una versión maravillosa de We're Not Gonna Take It, en donde Dee Snider canta solamente con un piano, y la hizo para la lucha contra el cáncer infantil, para obtener fondos para la investigación sobre el cáncer infantil. Entonces, pues es uno de los tipazos del rock, absolutamente, del metal, y es como The Warning. No necesitas eso. Si tienes rock, ya tienes toda la droga que necesitas, hombre.